Hablamos de la inversión permanentemente, de la relevancia de activar la inversión, pero un lugar en el que no hablamos mucho es qué pasa con la inversión en las ciudades. Esta conversación no solo es relevante para comprender cómo se dan las dinámicas, qué cosas efectivamente hay que estimular para que se desarrollen porque de otra forma no van a surgir, cómo podemos convertir a las ciudades, que son estos enormes monstruos, pero también pueden ser un enorme lugar de encuentro de posibilidades y oportunidades, en eso, en el sueño y no en un problema. Es por eso que hoy día queremos hablar de Invertir en Ciudades, una plataforma que busca reconocer cuáles podrían ser los mejores espacios para invertir en las ciudades, dónde se están desarrollando distintos tipos de proyectos. Y para eso nos acompaña hoy el director ejecutivo de la Corporación Ciudades, Martín Andrade, y nos cuenta más sobre el tema. Martín, gracias por estar en Futuro 360. Feliz, pues muchas gracias. Chile es uno de los países, más a diferencia de lo que uno creyera, de los países más urbanos del mundo. Casi 9 de cada 10 habitantes de este maravilloso país hemos decidido vivir en la ciudad. Entonces, tal como tú dices, lo que pase o que deje de pasar en la ciudad nos va a marcar a nosotros y las futuras generaciones. Pero Chile, por lo menos cuando uno piensa en ciencia, tecnología, en transformación, en innovaciones, es uno de los países, cuando uno lo mira comparativamente con la OCDE, que menos invierte en esos factores. ¿Es eso también correlacionable a cuánto invertimos nosotros en nuestras ciudades? Posiblemente. Mira, lo interesante, en general nosotros como Corporación Ciudades estamos preocupados de ver cómo podemos mejorar la gestión y la planificación urbana, y tal como tú dices, algo que es fundamental y que muchas veces se ha quedado atrás es que tanto la ciencia, la tecnología nos puede ayudar a poder orientar la inversión pública y la planificación de las ciudades. Y si lo que uno ve, ¿no es cierto?, en las ciudades siempre es muy importante la visión de largo plazo, los planos reguladores, ¿no es cierto? Hay decisiones que se toman día a día y decisiones, sobre todo cuando hablamos de presupuestos públicos, estamos hablando de municipios, gobiernos regionales, en fin, sectores como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o el MOP, que se toman año a año en forma estratégica, pero las cifras nos muestran que lamentablemente no se está viendo de una forma integral, no se está coordinando esa inversión, y lo que es más grave aún, Paloma, es que no se está invirtiendo donde más se necesita. Temas que como Corporación Ciudad hemos venido visualizando hace harto tiempo y que hoy día hemos tratado de aunar, digamos, a través de una plataforma de análisis de inversión que, si bien desarrollamos un piloto en la región de O'Higgins, quisiéramos que ojalá fuera información a todo Chile, todas las comunas de Chile, para que no solamente los tomadores de decisiones, sino que también las personas a pie, las personas que les interese saber cómo se proyecta invertir en sus ciudades, sepan hacia dónde queremos ir. Tú planteabas esta herramienta como súper importante, sobre todo para los tomadores de decisiones públicos. Hablabas del Ministerio de Obras Públicas, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción, o por ejemplo, a otra escala, ¿no? Cuando uno piensa en que va a ser su propio edificio y toma una decisión sobre cómo va a ser ese edificio, ¿va a tener o no va a tener un espacio de encuentro para la gente abajo? ¿Va a tener o no va a tener un aporte a reverdecer ciertas zonas que son muy grises, ¿no? ¿Cómo el sector privado también se nutre de este tipo de conversaciones? Sí, no, tal cual. Hoy día nosotros lo que hemos pensado como Corporación Ciudades y que ya lo hicimos con este piloto, pero ahora queremos automatizarlo. Nosotros veníamos trabajando en distintas ciudades en Chile, en Punta Arenas, en Coyhaique, en Iquique, Alto Hospicio hace poco, y parte importante nuestra del trabajo que hacíamos era justamente visualizar la proyección de las inversiones a futuro, algo que nos demoraba 2 a 3 meses, con grandes gastos, digamos, operativos, en personal, y hoy día lo que soñamos es hacer esto automático, a través de extracción de datos, a través de inteligencia artificial, donde, claro, el primer paso que nosotros quisiéramos llevar es la inversión pública, pero tal como dice, esto es una inversión, o sea, más bien es una plataforma que puede, ojalá a futuro, visualizar no solamente la inversión pública, sino que, tal como dice, la inversión privada y, ¿por qué no también, Paloma, toda la inversión que se hace o que se puede realizar a través de organizaciones del mundo civil? O sea, hay también en eso una gran oportunidad, porque claro, muchas veces uno mismo arregla su barrio, ¿no? Exactamente, o muchas veces una organización sin fin de lucro quiere intervenir en una cierta comuna, pero no sabe que va a invertir el sector público, cómo yo me puedo vincular, no sabe si hay otra organización que quiera también intervenir, y no sabe si el sector privado también está pensando desarrollar proyectos en esa zona, y por lo tanto se pierden oportunidades de sinergias y de articulación. Ya, en esta plataforma, ¿qué sí podemos saber? Ayúdanos a despejar los blancos. Sí, en esta plataforma hoy
podemos saber información sobre, como conversábamos, inversión pública, entendiéndolo en su amplio espectro, municipios, gobiernos regionales. O sea, puedes concentradamente mirar lo que se está haciendo en inversión exactamente, pública. y en esta primera etapa lo hacemos en un análisis en 3 aspectos. Lo primero, en temas medioambientales, para poder entender cuáles son los proyectos de áreas verdes, ¿no es cierto?, proyectos de reciclaje que se están haciendo en una determinada comuna. También nos permite visualizar los proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con equipamientos, servicios sociales, nuevos hospitales y, por último, también proyectos de movilidad. Entender cuánto se está invirtiendo, por ejemplo, en nuevos caminos, en veredas, en ciclovías, etcétera. Son estos 3 ámbitos que hoy día componen este piloto de esta plataforma, pero que hoy día, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, quisiéramos, ¿no es cierto?, que esto, tal como conversamos, sea una plataforma que te permita visualizar información regional en todas las regiones de Chile y luego con un doble clic en todas las comunas de Chile, porque no solamente nos queremos quedar con las grandes cifras, sino que poder individualizar. De hecho, está georreferenciado cada uno de los proyectos en una determinada comuna, entonces te permite hacer una cosa que hoy día en Chile no existe, que es vincular la información sobre dónde se invierte con la información sobre los diagnósticos, para poder entender si esa inversión está donde más se necesita, si esa inversión está, por ejemplo, o beneficia a más personas, etcétera, etcétera. O sea, se pueden combinar muchos cruces de información entre inversión y diagnósticos. Oye, y es súper interesante lo que planteas, porque hemos visto que además, como un efecto colateral del centralismo que es tan importante en Chile, mucho más que en otros países de la OCDE, eso también está estudiado, hemos generado unos centros urbanos muy poco amables, con urbaciones muy torpes. Tenemos el asunto de los tacos no es un problema de Santiago, es un problema a lo largo de Chile. El asunto de la contaminación es un problema a lo largo de Chile, y eso también tiene que ver con la planificación. ¿Cuáles son en este piloto que están desarrollando los primeras como olorcitos que saca el proyecto, en el sentido como es consistentemente malo lo que hacemos en esto o es consistentemente bueno lo que hacemos en esto otro? Sí, mira, yo creo que como todo proyecto y como todas conclusiones tiene como esta doble cara. O sea, vemos que efectivamente, por ejemplo, datos de O'Higgins, hay algunas comunas que es súper interesante porque se ve que ellos tienen súper claro dónde invertir y están tratando de priorizar inversiones justamente en aquellos lugares con menos servicios, menos equipamiento. Pero lamentablemente vemos que en esta plataforma, en este panorama en O'Higgins y que también hemos visto en otras ciudades, es que un porcentaje muy bajo, nosotros hablamos cerca de un 12%, un 16% de la inversión, está yendo donde más se necesita. Y es una cuestión súper grave, diría yo. O sea, ¿qué es lo que estamos visualizando? Pero es el modelo sobre el cual se es que uno podría decir, Chile, claro, ¿no? llevamos quizás cuántos años y si no hacemos dando algo... más oportunidades donde hay oportunidades. Exactamente. Y dando menos donde hay ¿Cuántos menos años podemos seguir más bien? Más que generando equidad, justamente todo lo contrario, que la inversión ampliando pública la esté ampliando la desigualdad, y eso es algo que es gravísimo. Entonces, justamente esa es como la mayor alerta. Nosotros hicimos este doble cruce de información y dijimos, bueno, quizás puede ser que donde más se necesita, quizás viva muy poca gente, pero todo lo contrario, Paloma. O sea, lo que uno ve también es que entre más inversión se proyecta a futuro, de hecho, es donde hay menos densidad, o sea, menos habitantes por hectárea. Igual nosotros vemos que o sea, eso que acabas de decir es algo muy propio del Estado, porque ¿quién sino el Estado va a invertir donde la matemática no da? O sea, el Estado es el encargado de invertir donde el sector privado no le dan los números y no llega. Eso es lógico, ¿no? Es uno de los deberes del Estado. Y también es verdad que el Estado es muy ineficiente en muchos de sus procesos. Pero también es verdad que buena parte de los problemas se generan, por ejemplo, cuando se construyen grandes centros urbanos a propósito del desarrollo de una industria, como ocurrió en Alerce, en Puerto Montt, en Los Lagos. Se crea todo un sector de vivienda porque una industria está traccionando por la demanda de vivienda. Eso no lo construye el Estado, habitualmente lo construyen los privados a propósito de esta misma, y nadie se pone de acuerdo. Entonces, por eso me interesa mucho que esto lo estén haciendo ustedes, porque ustedes también son parte del problema. ¿Cómo eso devuelve, no a la corporación, sino a la Cámara chilena, una mirada sobre cómo actualizar y volver más inteligente su toma de decisiones? Sí, no, efectivamente, aquí hay muchos cruces de información y tal como dice, la construcción de la ciudad, a diferencia de lo que se cree, la hacemos todos. O sea, hay personas que creen que solamente el Estado
hace ciudades Para y todo lo nada, sí. contrario. Muchas veces, mucha parte de la inversión se hace a través del Estado, pero también, independientemente de que algunas inversiones se hagan desde el mundo privado, las repercusiones, digamos, al mundo público son gigantescas. Sí, pues. Por ejemplo, el tema de los loteos. Por ejemplo, efectivamente, ciudades que están fuera de los radios urbanos donde se construyen, pero todavía no hay la movilización hacia allá. Y tú diste en el clavo una palabra muy importante que es lo que nosotros tratamos de hacer siempre en la corporación, es que tratamos de que esta información esté disponible para generar acuerdos, para poder tratar de unir carteras de inversión. Nosotros soñamos, y es algo que hemos venido haciendo en distintas ciudades, es que tratemos de plantearnos desafíos de largo plazo y podamos priorizar carteras de proyectos ciudad por ciudad. Hay una dicotomía súper grave en Chile, que es que justamente aquellas ciudades o comunas con menos recursos son las que menos capacidades tienen de levantar proyectos Totalmente. de inversión y por lo tanto siempre se van a quedar atrás de las discusiones presupuestarias. Y eso es algo que es gravísimo. Y también lo que vemos, a propósito de tu comentario, es que aquí, claro, ¿por qué puede estar pasando esto? Pueden ser muchos los factores. Puede ser, por ejemplo, que quizás es más fácil ejecutar presupuesto en ciertas carteras, por ejemplo, en la vialidad. Entonces nos olvidamos de los temas medioambientales, nos olvidamos de los temas de cultura porque es mucho más fuerte la permisología. Puede ser, por ejemplo, porque en realidad las decisiones que estamos tomando tienen que ver más con decisiones políticas. Pero también, y es una cosa interesante que hemos visto, que hay mucha inversión que vemos que se está desarrollando el Estado para costear el costo de ampliar las ciudades. Y eso es nueva luminaria o nuevos proyectos de alcantarillado en zonas, en vez de, en muchos casos, de ver oportunidades y maximizar las oportunidades de densificar la ciudad dentro de la ciudad. Entonces, muchas veces se habla de los impactos medioambientales sobre el suelo, ¿no es cierto? Pero también lo que esta plataforma evidencia es que efectivamente hay impactos también del punto de vista presupuestario, donde estamos destinando recursos probablemente de una forma mucho más eficiente en vez de buscar oportunidades dentro de los radios urbanos donde ya hay movilidad, transporte público, donde ya hay servicio y por lo tanto al Estado en general y a la sociedad le costaría mucho menos alojar y al revés, dar mucho más oportunidades de calidad de vida a la gente, sobre todo frente al escenario de crisis habitacional que nos encontramos. Oye, Martín, tengo algo así como 580 preguntas, pero ya no nos queda mucho tiempo, por lo tanto me encantaría saber un poco cuándo termina la primera fase y cuándo pretenden escalar un poco esta plataforma para poder saber cuándo te volvemos a entrevistar. Nosotros, bueno, la primera fase más bien de conceptualización, eso ya culminó. Tuvimos esta segunda fase de generar un piloto que fue el que lanzamos hace poquito ahí en la región de O'Higgins, ahí en plataforma, ¿no es cierto?, en inversionenciudades.cl. Y hoy día estamos trabajando en conjunto con la Cámara Chilena de Construcción y esperamos durante todo este año desarrollar esta plataforma automática, ¿no es cierto?, para todas las regiones, todas las comunas del país y esperamos, por lo tanto, a final de este año ya que esta plataforma, que sea 100% gratuita, esté disponible para todos los chilenos. Y como te decía, no solamente a los tomadores de decisión y los más técnicos, sino que sea una plataforma que sea amigable, de manera tal que también nosotros como ciudadanos tengamos una visión crítica. Hoy día, a diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo, las decisiones de ciudad sobre qué es lo que se hace y cómo lo que se hace, los ciudadanos no somos parte. Eso es algo que como corporación ciudades queremos revertir. Y eso es un indicador. Los países desarrollados hacen mucho participar a las personas en el desarrollo de su propio territorio. Así que un súper aporte. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Es fascinante el tema de las ciudades porque efectivamente es un sistema tan complejo y tantas partes tienen que ponerse de acuerdo que si no hay una información que nos permita avanzar en esa línea, es tan posible que hagamos ciudades mal como las hacemos hoy día que corregirlo es demasiado urgente. Vamos a una pausa y volvemos con más.